Israel empieza a desconfinarse. Acaba de reabrir centros comerciales, tiendas, gimnasios, zoos o sinagogas tras casi 2 meses de cierre. Algunos lugares han abierto para todos, como comercios, museos o bibliotecas, pero para entrar en otros hay que tener el llamado pasaporte verde, es decir, la certificación de que han recibido la segunda dosis de la vacuna o que se han recuperado de la enfermedad. Desde un gimnasio, el primer ministro Benjamin Netanyahu invitó a los poseedores del pasaporte verde a disfrutarlo. Israel tiene la tasa de vacunación más alta del mundo. Casi 1/3 de la población ha recibido ya las 2 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech. Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos llene de valor, de fortaleza, para afrontar los eventos finales, los cuales ya estamos viendo, amigos. Por esto te pedimos, Padre Santo, que nos llenes de valor en el nombre de Jesús. Amén. Es tremendo, y hoy vamos a hablar de la nación de Israel. ¿Qué pasa? Esta nación admirada, sin que haya hecho algo para merecerlo, por toda la cristiandad, y estamos viendo que esta nación es anticristiana. Amigos, sí, el Estado de Israel es anticristiano, y esto lo vamos a demostrar en este video. Por lo que se están dando cosas increíbles. Estamos viendo el cumplimiento de algo que Cusatón les había dicho desde hace mucho tiempo, y es que se iba a implementar el sistema de control social chino en el mundo. Pero, curiosamente, resulta que la primera nación en implementarlo es la nación de Israel, amigos. Es de locos. Y ahora, de la mano de sus propios gobernantes, han empezado entonces a poner máquinas a la entrada de restaurantes, gimnasios, hoteles, en donde se te pide un código QR. Es el pasaporte verde, el cual lo llevas en tu celular, y entonces tienes que escanearlo a la entrada del gimnasio o de lo que sea, y entonces se te permite la entrada. Amigos, esto obviamente para todos aquellos que hayan recibido el pinchazo, y entonces tienen el pasaporte verde. Inclusive ahora pueden volar en avión. Es increíble, amigos, es decir, ¿no se suponía que Israel debía saber mejor? Porque estamos hablando de una nación que sabe de primera mano, es decir, vivió en carne propia lo que es estar subyugada por un gobierno totalitarista, como ocurrió en la Alemania nazi. En este caso, recordamos que Hitler le permitía libre circulación a todo el que perteneciera a la raza aria, que por decreto del Estado nazi y de los médicos y científicos de la época, era la raza perfecta, porque ellos eran inmunes a las enfermedades degenerativas que destruían la raza, y por esto había que cuidarlos a ellos, porque eran los de mejor raza, menos proclives a enfermarse, era la raza apta inclusive para desarrollar todo tipo de trabajos, por lo que los consideraban como esenciales. Recordemos que fue precisamente gracias a la ayuda de científicos, entre comillas, y médicos, que, Hitler pudo establecer su dogma, su gran loco dogma de decir que había una mejor raza, una raza con mayor salud. Y fue así entonces como se estableció otra raza inferior, los ciudadanos de segunda clase. Estos ciudadanos estaban enfermos por decreto de Estado, y los médicos y la ciencia decretaban que ellos portaban unos genes que los hacían proclives a enfermarse, y que, según los médicos nazis, estos defectos genéticos que cargaban los judíos, pues se podían expandir como un virus en toda la nación alemana, y por supuesto eso significaría el colapso de los sistemas de salud, recontra plop, amigos, lo cual el gobierno nazi, auspiciado por supuesto por la Iglesia Católica, un día se le ocurrió la solución final, y era aplicarle la eutanasia a los ciudadanos de segunda clase, es decir, a los judíos, precisamente a ellos, amigos, a los judíos, porque por decreto de Estado eran personas enfermas, no porque lo fueran, por supuesto eran personas completamente sanas, pero el Estado alemán los consideraba enfermos, amigos. Y lo que es peor, por supuesto, que podían transmitir esa enfermedad, que era precisamente el pilar del por qué los judíos fueron llevados a campos de concentración y separados de la Alemania normal, precisamente para no expandir su supuesta enfermedad. Entonces, recordemos que se prohibió que los judíos entraran a oficinas gubernamentales, a universidades, colegios, que se desempeñaran en algunas profesiones. Luego casi en ninguna profesión se podían desempeñar porque podían infectar a la raza pura. Oh, no, amigos, ¿qué está pasando? Es decir, estamos hablando de Israel. ¿Y qué está haciendo la nación de Israel? Está implementando el mismo concepto en su país. Es de locos, amigos. Ver para creer.
Y esto ocurre ante la mirada aletargada del mundo y de los millennials, que lo único que saben es jugar en las aplicaciones de su celular Mario Bros. De resto, estoy seguro que el 99.9% jamás se ha leído un libro de la Segunda Guerra Mundial o la experiencia de algún judío que estuvo en algún campo de concentración. Estas cosas ni siquiera las enseñan en los colegios. Por supuesto que tiene que haber una reverenda ignorancia en el mundo sobre la historia que se vivió durante la Segunda Guerra Mundial y, como tal, pues el mundo está destinado a repetir su historia. Y eso precisamente es lo que está ocurriendo ahora. De los países que no vivieron esa historia en carne propia, pues hasta se les puede considerar, pero a Israel, amigos, es decir, que Israel esté implementando en su propio país lo mismo que Hitler hizo en la Alemania nazi, es de locos. Y es lo que está haciendo el gobierno israelí, estableciendo una raza superior, ciudadanos de primera clase que están inmunizados, son ahora declarados esenciales, pueden hacer lo que quieran, son como una especie de Superman, son libres de la pestilencia, por supuesto, por decreto de Estado. No porque en efecto lo sean. En la otra esquina está la otra raza. Es ahora la raza inferior. Son ciudadanos de segunda clase. No tienen los mismos derechos que los inmunizados. Estos, su único error es que no han sido inmunizados y por tanto no tienen derecho a sentarse en un restaurante porque podrían expandir la pestilencia. Y no porque en verdad lo hagan, sino porque el Estado lo decreta, que es así, ayudado por supuesto por los médicos, entre comillas. Ahora, las noticias nos muestran a los israelitas volviendo a la vieja normalidad. Están felices en sus restaurantes y con su pase verde, comiendo y bebiendo, declarando que han vencido la muerte y que ahora son eternos. Pero ¿qué pasa? Se dirá tal vez que han logrado vencer a la muerte, pero ya sabemos qué es lo que va a ocurrir en el mundo. Jesús nos declaró que vienen pestilencias, amigos, y nadie puede hacerle el quite a estas cosas. Nadie que no esté cubierto por la sangre de Jesús puede hacerle el quite a estas cosas. Pero además de todo, Jesús nos advirtió que vendrían terremotos y todo tipo de desastres, lo que hoy el mundo conoce como cambio climático. Y no debe extrañarnos que pronto se aplicará la misma solución para aquellos habitantes que estén de acuerdo con la agenda para minimizar el cambio climático, que es reposar en domingo. Esos habitantes serán declarados como de primera clase. Los que no estén de acuerdo, esos habitantes serán declarados de segunda clase. Y ya vemos cómo parte de Europa ha decretado que los domingos son un día de reposo por ley de Estado. Y esto lo hacen violando completamente sus constituciones, que recordemos establecen una separación completa de Iglesia y Estado. Entonces, también por otro lado vemos al Papa Francisco estableciendo una oración global en donde todos los ciudadanos en cualquier parte del mundo a la misma hora, a través de sus celulares, tienen que hacer una oración a la Trinidad, amigos. Y esto se hace posible con la tecnología que hoy tenemos. Y aquel que no haga esa oración a la hora predicha será catalogado como ciudadano de segunda clase, como un extremista conspiranoico. Y amigos, de nuevo vienen los líderes judíos también en esta agenda, aún llevando la delantera, cuando vemos que el año pasado se estableció una oración global para todos los judíos en todo el mundo. ¿Qué haces? ¿Por qué? ¡Rápido, rápido! ¡Ya es hora de decirlo! Señor del universo, nosotros, los hijos de Israel. Ellos debían a las 5 de la tarde, en donde sea que estuvieran en cualquier lugar del mundo, hacerle una oración a su Dios, Hashem. Y digo su Dios porque ese Dios no es el mismo Dios que nosotros adoramos, porque nuestro Dios es Padre de Jesús. Y ese Hashem que ellos adoran no es Padre de Jesús. Pregúntenles, amigos. Entonces, en el video que hicieron para lanzar esta campaña de oración global de los judíos, los vimos en distintas naciones parando todas sus actividades para sacar el celular y empezar a orar. Aunque en el video pareciera que usaban el celular solamente para leer la oración. Es muy curioso, amigos, porque ya vimos que el Papa Francisco también mostró el celular para hacer una oración global. Entonces vemos los 3 puntos que andan por ahí: el pinchazo, el reposo dominguero y la adoración a la Trinidad. Y así como se está usando un pase verde para el pinchazo, asimismo se va a usar un pase verde para el que reposa en domingo y para el que le ora a la Trinidad, amigos. Así que, amigos, estas cosas nos están mostrando
que el fin se acerca demasiado rápido, más y cuando la conciencia colectiva de las personas así lo manifiesta. Las personas del 2010 hacia acá tienen un deseo de unión, un deseo de unificación. Casi que su pensamiento a nivel global es el mismo. Es como si tú te encuentras un ciudadano de Paraguay y ese ciudadano piensa exactamente lo mismo que un ciudadano de Pakistán. Es decir, el control que los medios de comunicación están ejerciendo a nivel global, nunca antes lo habíamos visto, y han logrado que personas que hablan idiomas distintos, tienen culturas distintas y que están separados completamente a la distancia, piensen de manera exacta. Y recordemos entonces cómo hoy en día se pueden establecer eventos en los que las personas se ponen de acuerdo, por ejemplo, para apagar todas las luces de su casa a las 8 de la noche para celebrar el Día de la Madre Tierra, recontra plop. Recordemos también cómo durante la pandemia, a las 8 de la noche, las personas salieron a sus balcones a homenajear a Jesucristo. No, amigos, no a Jesucristo. Salieron a aplaudir a sus médicos salvadores, porque ellos son angelitos de la Santa Caridad. Así que, amigos, es la conciencia colectiva del mundo a nivel global, clamando ya por el Cristo solar, el gran Maitreya. Y por supuesto, desean recibir la marca, el nombre o el número de la bestia. Pero no dudemos, amigos, lo que dice la profecía en Salmos, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y amigos, ¿qué es lo que está pasando con la nación de Israel? Es decir, ¿no se suponía que esta era la nación de Jesús, como dicen los judeo-mesiánicos, que ellos serán de nuevo puestos en el árbol de olivo y que ahí se construirá el tercer templo? Pero yo veo a esta nación violando todos los principios cristianos. Amigos, es una nación completamente contraria a las Escrituras. Y si tú perteneces a esta religión judeo-mesiánica que anda exaltando esta nación e idolatrándola como si fuera la nación que Dios escogió sobre todas las otras naciones, lamento informarte que tú haces parte de las mismas cosas que se están haciendo en Israel y no es nada bueno porque, amigos, esto es una señal clarísima de que el anticristo se está apoderando del mundo y por tanto la segunda venida de Jesús está a las puertas. Y recordemos que Jesús específicamente prohibió el establecimiento de dos ciudadanías o de un ciudadano de primera clase y otro de segunda clase. Leamos en Efesios capítulo 2 versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Pero ¿qué estamos viendo con la nación de Israel? Estableciendo una pared virtual de separación entre su propio pueblo, estableciendo dos pueblos, uno inmunizado por decreto de Estado, porque por supuesto, científicamente no están inmunizados como ellos mismos lo reconocen, pero por decreto de Estado lo están. Otros, los que no se han puesto el pinchazo, están enfermos. De nuevo, científicamente no están enfermos porque hasta un doctor los revisaría y diría que están perfectamente sanos, pero por decreto de Estado, ahora tú eres enfermo, a menos que te hagas la prueba para saber si no estás enfermo, o a menos que recibas el pinchazo. Todo es por decreto de Estado, amigos. Entonces, hay dos ciudadanías en un mismo pueblo. Esto es anticristiano, amigos, es algo contrario a los valores cristianos. Y de China, ¿qué se puede esperar? Es decir, si China tiene un sistema de control social en donde establece este tipo de discriminaciones, pues China es una nación pagana, por supuesto, que va a actuar como una nación pagana con valores anticristianos. Pero amigos, Israel, la nación de Israel. Ahora lo curioso de todo esto, si tú lo crees, recordemos que China tiene 1.400 millones de habitantes. ¿Y cuántas personas piensas que han recibido el pinchazo en China? Ni el 3% de su población. Amigos, es increíble. Sin embargo, cuando miramos los países suramericanos que están muy felices de recibir el pinchazo que ha fabricado China, pero resulta que China ni siquiera lo está poniendo en su población. Es tremendo. Pero cuando llega a alguno de los países de Sudamérica hacen fiesta. Es muy extraño. Por otro lado, Israel supuestamente es la nación que lidera globalmente el pinchazo. Son ejemplo para el mundo. Según las estadísticas, se lo han puesto a más del 50% de su población. Y ya vemos hasta dónde están llegando porque han establecido dos ciudadanías. Y yo me pregunto, si van tan adelantados y todo es perfecto, ¿para qué necesitan establecer este tipo de sistemas draconianos? Porque recordemos que para lograr la supuesta inmunidad de rebaño solo se requiere ponerle el pinchazo a más del 70% de la población. Pero si todo es color de rosa en Israel, de seguro que lograrán hasta el 90% de su población, si no más. Pero amigos, sabemos que este tema de la supuesta inmunidad de rebaño es una gran mentira. Y además, es que es
fácilmente verificable. Tú mismo lo puedes verificar saliendo a la calle y preguntándole brevemente a las personas si estarían dispuestos a ponerse el pinchazo. Y un 100% te dirá que sí. Es impresionante. Pero de repente, ¿por qué un gobierno estaría dispuesto entonces a exigir un pasaporte verde a una sociedad que en un 99.99% está completamente feliz de recibir el pinchazo? Sobre todo, amigos, cuando se nos dice que para lograr la supuesta inmunidad de rebaño solo se requiere un 70% de la ciudadanía. Y ya vemos que las personas casi en un 100% están dispuestas a recibir el pinchazo. Entonces sabemos que el objetivo, amigos, es precisamente ese pequeño grupo. Ese grupo reducido que adora a Dios en espíritu y en verdad, que guarda todos sus mandamientos, estatutos y decretos. Ese pequeñito grupo, ese es el objetivo del demonio. Ahora, todo cobra más sentido cuando algunos de los gobernantes o algunas naciones actúan de manera anticristiana. Y es lo que está pasando en Israel, supuestamente la nación que construirá el tercer templo. Y yo no veo cómo, amigos, esta nación pueda tener algún valor profético en el fin de los tiempos, cuando está actuando de la misma manera que actuó Hitler en la Alemania nazi. Leamos lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 34 al 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amigos, es un gran valor cristiano no hacer acepción de personas. Es decir, nadie por su estatus, por su estrato social, por su nacionalidad o por su trabajo puede clamar más derechos que otra persona porque no tiene el mismo estrato social. No, todos somos iguales ante Dios y ante la ley. Asimismo, entonces, una nación cristiana debe declararlo. En su constitución debe decir: todos somos iguales ante la ley y nadie puede tener mejores beneficios que otro porque todos somos hijos de Dios, amigos. Y amigos, es uno de los pilares de una nación cristiana. Todos debemos tener los mismos derechos. No hay ciudadanos de primera clase o ciudadanos de segunda clase. Imagínate semejante abrupto en pleno siglo XXI. Es decir, ¿vamos de nuevo a devolvernos a la edad de piedra? Amigos, ¿es eso lo que el mundo quiere repetir? Dios no se va a andar con vueltas. Es decir, yo me imagino a Dios allá en el cielo, viendo cómo el ser humano se devuelve a la época de la Inquisición. ¿Otra vez? No, esto hay que pararlo. Esta gente va a repetir su misma historia una y otra vez. ¿Qué sentido tiene? Entonces imagínate que nada más porque tú no estás de acuerdo con el gobierno y la agenda que tienen a nivel global, entonces ahora no tienes derecho a tener una vivienda. No tienes derecho. ¿Por qué? Porque no estás de acuerdo con el gobierno. ¿Y eso qué es? Eso es ser anticristiano, amigos. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo naciones declarar a unos ciudadanos esenciales y a otros no esenciales. ¿Qué hace la nación de Israel? La supuesta nación a la que miles de millones de evangélicos miran, que porque ahí es donde se va a sentar Jesús. No, señor, amigos, una nación que hace acepción de personas, por favor, es imposible. Es un despropósito. Israel es una nación anticristiana, amigos. Leamos en Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Más claro no canta un gallo. ¿Acaso no somos todos hijos de un mismo Padre? ¿Cómo es que unos hijos tienen más derechos que otros? ¿O será que ahora el Estado de Israel, por decreto, declara que ya no somos hijos del Padre, a menos que estemos totalmente de acuerdo con el gobierno y hagamos todo lo que el gobierno nos dice, aun y cuando eso no es constitucional? Amigos, recontra plop. ¿Desde cuándo una nación establece si alguien es hijo de Dios o no? Es decir, este es un derecho con el que nacemos todos. Cada vez que nace un bebé aquí en la tierra, ese bebé es hijo de Dios. Y el gobierno no puede salir a decir: no, tú no eres hijo de Dios. Tú tienes los mismos derechos que un animal porque tú no eres hijo de Dios. No, señor. Todo ser humano tiene los mismos derechos. Pero ¿qué pasa en Israel? Si tú no tomas el medicamento que administra el Estado, no eres hijo de Dios, no eres hijo del Estado, eres un ser inferior. Si tú tomas el medicamento, tienes derecho al trabajo. Si no lo tomas, no tienes derecho al trabajo. Cuando las propias leyes modernas, es decir, se supone que estos son logros del ser humano a través de la historia, las leyes de derechos humanos declaran que toda persona tiene derecho al trabajo. Es un derecho fundamental, pero recontra plop. Nos devolvimos a la era de piedra, en donde se nos olvidó la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el mundo entero sufre de Alzheimer, amigos. El mundo está sufriendo de demencia senil. Llegó a un punto en que no se acuerda de su historia y la está repitiendo.
El Estado ahora pretende declarar a algunos habitantes como de raza inferior, no son seres humanos. Leamos en Colosenses capítulo 13, versículo 11, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, esclavo ni libre, mas Cristo es el todo y en todos. Y parece que la historia se repite, es increíble, amigos. Es decir, amigos, estas cosas están escritas en los libros para que las personas las lean de generación en generación. ¿Y qué pasa? La nación de Israel declara que ahora hay unos circuncidados. Estos son los que se pusieron el pinchazo. Son los que están circuncidados. Los otros están incircuncisos. Entonces, ¿qué vemos ahora? Vemos que los circuncidados son de mejor clase. Ellos pueden asistir a restaurantes, a hoteles, a estadios. Los incircuncisos, por otro lado, pues no pueden entrar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque están incircuncisos. ¿Qué pasa, amigos? Leamos en Génesis capítulo 3, versículo 20. Y el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. Todos venimos de esa misma mujer llamada Eva, sin excepción. Tanto oscuros como blancos, morenos, mulatos, griegos, judíos, todos son de la misma Eva. Son creación del mismo Dios, Jesucristo. ¿Cómo es que esta nación declara que unos ciudadanos tienen unos derechos y otros no? Es decir, amigos, es como cuando Caín declaró que Abel no tenía derecho a vivir. Estamos viendo cómo se repite la historia. Es cierto que tal vez una persona pueda perder sus derechos como ciudadano si viola la ley, si no paga impuestos, o si le hace daño a alguien o a alguna propiedad pública o privada. Pero amigos, ¿acaso contagiar a una persona de gripa es un delito? Es decir, primero tienen que probar que ese contagio sí ocurrió y hasta ahora esa tecnología no existe. Luego tendrían que meter presos a todos los que tienen tuberculosis, hepatitis o cualquier enfermedad virulenta, porque al final, de alguna manera siempre tendrían que contagiar a alguien. Es decir, que tendríamos que enviar a campos de concentración a todos los enfermos del mundo. ¿Qué es lo que está pasando, amigos? La verdadera que está cayendo sobre el mundo es un Alzheimer histórico, porque no recordamos la historia. Ahora, si existe una nación cristiana en este mundo, esa nación está llamada a proteger al enfermo, no a meterlo en un campo de concentración, porque a quienes debemos proteger es al enfermo, no al sano. Y son los enfermos los que tienen necesidad de medicamento, no los sanos. Ese es otro principio cristiano, pero estas naciones de hoy en día protegen al sano. Oh, no, cuidado, el enfermo que se aleje de aquí y que mire a ver dónde se vaya a morir él solo, pero que no vaya a infectar a nadie más. Recordemos, amigos, hasta dónde ha llegado el ser humano. En la Segunda Guerra Mundial, los doctores cuidaban enfermos de tuberculosis y no se ponían tapabocas por solidaridad con el enfermo. Hoy es todo lo contrario. Hoy el enfermo tiene que ponerse el tapabocas por solidaridad con el médico. Entonces, cuando nosotros vemos el estado de maldad en el que está el mundo, no cabe más que impresionarnos. Sabemos que la venida de Jesús está muy próxima. El grado de maldad del mundo ha llegado a un límite insospechado. Ahora vemos a la nación de Israel de nuevo estableciendo una cierta diferencia entre ciudadanos. Los inmunizados serían como los circuncidados y los no inmunizados serían como los incircuncisos. Esa acepción de personas, amigos, es una nación soberbia, anticristiana, que no está dispuesta ni a consultar a Dios, sino que consulta al Dios Ecrón, el Dios de este mundo. Entonces, amigos, la mayoría de personas que viven en el fin de los tiempos van a tener sus derechos civiles. Es decir, lo que sea que el Estado les pretenda otorgar como derechos civiles, porque ya vemos que ni siquiera quieren que respiremos aire puro. Sin embargo, lo único que parece ser cierto es que sí te van a permitir comprar y vender, pero va a haber un grupo de ciudadanos en este mundo a los que no se les va a permitir comprar ni vender. Son los que no reciben la marca, ni el nombre ni el número del nombre de la bestia. Esos no tienen derechos civiles. Sobre todo, el más importante, por supuesto, el de poder comprar y vender. Porque, amigos, si miramos a los seres vivos que no pueden comprar ni vender, tenemos que mirar a los animales. Cuando vemos a una vaca, amigos, una vaca no tiene derecho a comprar y vender. ¿Por qué? Porque es un animal. Es decir, por supuesto que alguien dirá, obviamente, Cusatón, porque no tiene la capacidad mental para hacerlo. Pero ese es el punto. Los seres humanos todos somos hijos de Eva y por tanto tenemos la capacidad de comprar y vender, a menos que seamos despojados de esa capacidad. Pero de repente ya vemos que cuando somos despojados de la capacidad de comprar y vender, somos puestos al mismo nivel que un animal. Aunque tengamos mentalmente la capacidad para hacerlo, ocupamos el mismo puesto que los animales. No podemos comprar ni vender, así como pasa con un animal. Es tremendo. Entonces, no nos extrañe hasta qué punto van a llegar estas personas. Por supuesto que te van a despojar del derecho más básico que una persona podría tener. Comprar y vender. Es tremendo.
Pero ¿qué pasa cuando tú eres reducido a tener los mismos derechos que un animal? Esto parecería imposible de hacerse, pero hoy vemos que la nación de Israel tiene la tecnología y la está usando, amigos, imponiendo este sistema en el cual, si tú no aceptas el medicamento que el gobierno está suministrando, te conviertes literalmente en un animal que no tiene derechos para entrar a un restaurante, ni a un hotel, ni a un gimnasio. Tremendo. Lo más curioso del caso es que todos los que entran a esos gimnasios, restaurantes y estadios están supuestamente inmunes a la pestilencia. Sin embargo, aún y con todo y eso, no le permiten la entrada a alguien que no esté supuestamente inmune. ¿Cuál es el miedo si todos los que están ahí están inmunes? Pero esto es solo el principio, amigos. Pronto veremos que no se te va a permitir entrar ni a centros comerciales, ni a supermercados, y hasta llegarán al punto de que no te van a dejar ni entrar a una ciudad, o tal vez ni a salir. Ahora, amigos, cuando miramos todo lo que está pasando, todo concuerda con el Apocalipsis, porque se nos ha dicho que Israel era la nación más adelantada, que llevaba 3 millones de personas, el 50% de su población. Y Rusia, que supuestamente tiene un pinchazo elaborado, no lleva ni el 1% de su población, apenas 800,000 personas de 144 millones de habitantes. ¿Qué pasa, amigos? Se nos ha dicho que India lidera el ranking. Supuestamente aún algunos de estos pinchazos son elaborados en India, pero India no lleva ni el 1% de sus habitantes pinchados. Luego China, dicen que tienen varios pinchazos. Sin embargo, China no lleva ni el 1% de sus habitantes que han recibido el medicamento. Apenas 5 millones de personas en una población de 1.400 millones de habitantes. Pero cuando llegamos a Estados Unidos, la cosa cambia. Supuestamente el país más atrasado, el país que no se podía poner de acuerdo porque Donald Trump no dejaba y por las elecciones, el país donde supuestamente están los anti-pinchazo, y resulta que Estados Unidos lleva 50 millones de personas, casi un 20% de su población, con el pinchazo. Entonces, ¿quién lleva el liderazgo, amigos? Y esto es importante, porque Apocalipsis 13 nos dice que es Estados Unidos la nación que lidera la marca de la bestia. Cuando leemos en el versículo 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los del cordero, mas hablaba como el dragón. Así que Estados Unidos es esta bestia que sube de la tierra, que asume un liderazgo global. Y según Apocalipsis 13, será quien imponga la marca, el nombre o el número del nombre de la bestia. Y sabemos entonces que aunque la orden para imponer ese remedio global salió de la Pontificia Academia de la Ciencia del Vaticano, sabemos que hoy quien tiene el poder político, militar y económico para darle vida a dicha orden es Estados Unidos, quien es, según Apocalipsis 13, la imagen de la bestia. Recontra plop. Ahora, miremos cómo los países paganos no llevan la delantera en esto. Irónicamente, porque son paganos, es decir, se suponía que ellos deberían llevar la delantera, pero quien la lleva es una nación cristiana supuestamente, pero ya vemos que habla como dragón. Entonces, Estados Unidos es el país en donde se concentra la mayor cantidad de cristianos, pero ya vemos que precisamente es quien lleva más personas inoculadas. Pero amigos, como un zapatazo en la boca del gran sátiro que es Lucifer, quien quiere hacer ver al pueblo de Dios aquí en la tierra como animales, la realidad es que nosotros no seremos animales, seremos niños. Y así como un niño no compra ni vende, sino que es el padre del niño el que compra y vende. En este caso, nuestro Padre Celestial será quien haga eso por nosotros. Por lo que para todo aquel que no quiera recibir ni la marca, ni el nombre, ni el número del nombre de la bestia, debe portarse como un niñito, que se apega a todo lo que diga su padre. La Biblia nos dice de ese niño así, en Isaías capítulo 33, versículo 16. Este habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de acogimiento, a este se dará su pan, y sus aguas serán ciertas. Y Jesús también lo proclamó diciendo, no os acongojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en alfolís, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas, ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Asimismo el niño deja que su padre trabaje, y él crece, y sigue creciendo, y no se preocupa por lo que habrá de comer o con qué se vestirá, porque sabe que su padre siempre le proporcionará la comida y el vestido necesarios. Así seremos nosotros. Pero, amigos, un niño acepta lo que el padre le dé para comer, y lo come sin decirle al padre, ¿por qué me das esto? ¿Por qué no me diste esto otro? No, simplemente lo acepta y se lo come, amigos.
Asimismo, el Padre nos declara que comeremos frutas, verduras, semillas, raíces, granos, hojas, y nosotros de buena gana la comeremos, porque si no queremos abandonar la carne animal, por ejemplo, ¿cómo pretenderemos vivir en el paraíso, en donde ya ni los leones comerán carne animal, sino que van a pastar al lado del cordero? Leamos en Isaías capítulo 66, versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y a la serpiente el polvo le será su comida. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo el Señor. Imagínate nada más, tú en el paraíso, sentado al lado del león y el buey, y el león comiendo paja, al igual que el buey, y tú pensando, ¿cómo vas a matar al buey para hacerte una buena parrillada? Por supuesto que Jesús no quiere ese tipo de personas en el paraíso. En la nueva tierra, Jesús no quiere personas que traigan sufrimiento y dolor, así como ocurre aquí en la tierra, porque el pecado es sufrimiento y dolor, y comer carne animal es causarle sufrimiento a un animal. Y eso no puede ocurrir en la nueva tierra. Entonces, si tú pretendes que por arte de magia Jesús te convierta en alguien diferente, lamento informarte que así no actúa Dios. Todo lo que tú hagas debes hacerlo de tu propia voluntad, de manera consciente. Debes tú tomar la decisión, para que cuando llegues a la nueva tierra, tu actuar sea voluntario y consciente. Porque ni el Padre ni el Hijo quieren esclavos, ni robots en el cielo o en la nueva tierra, sino personas que actúan voluntaria y gustosamente en perfecta armonía con la voluntad del Padre. Entonces, de la misma manera, amigos, muchas personas añoran casarse, tener una pareja. Algunos no pueden vivir sin una pareja. Andan todo el día pensando en lujuria. Pero Jesús nos revela cómo viviremos en el paraíso. Leamos en Mateo capítulo 22, versículo 30. Porque en la resurrección, ni los maridos tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, porque son como los ángeles de Dios en el cielo. Y aquí vemos que en la nueva tierra, las personas no se van a casar. Así que si tú eres de esas personas que no puede vivir sin su pareja, o que no tiene paz si no tiene a una persona a su lado como pareja, empieza a hacerte a la idea de que en el cielo y en la nueva tierra vas a vivir eternamente sin una pareja. Por esto Jesús te pide que los dos mandamientos principales de la ley son amar al Padre sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Plop. Tiene toda la lógica, porque en el paraíso no vas a estar amando a una pareja sobre todo, porque esa pareja ahora será tu hermana, como millones de hermanas que vas a tener. Asimismo, no va a haber diferencia ya entre una mujer y otra. Todas serán tus hermanas, porque todos vamos a ser hermanos, como niños, que tienen hermanos y hermanas. Así que si tú eres una persona que vive en función de tener pareja, miremos que esto te aleja del Padre y del Hijo, y eso se entiende, amigos, porque en el paraíso vas a vivir sin pareja, por los siglos de los siglos, eternamente. Por esto, el mandamiento principal es amar al Padre con todas tus fuerzas y toda tu alma, y amar a tu prójimo, porque literalmente, amigos, así estaremos en la nueva tierra, rodeados de hermanos y hermanas, de nuestro Padre y nuestro hermano ungido Jesucristo. Entonces, si nosotros no podemos poner esto en práctica aquí en la tierra, pensaremos que el Padre nos va a llevar a la nueva tierra, donde vamos a seguir portándonos como nos portamos aquí en la tierra. No, por supuesto que no, amigos. Leamos en Mateo capítulo 18, versículo 3. De cierto os digo que si no os convirtiereis y fuereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y de nuevo, tiene toda la lógica, porque Jesús nos está diciendo que en el cielo ya no vamos a andar en citas y en conquistas y mirando a mujeres o las mujeres a los hombres, porque todos seremos como niños que no tendremos malicia, sino que seremos como un niño. Ahora, no estoy diciendo que entonces tienes que divorciarte de tu esposo o esposa, sino que aquel que esté casado no debe vivir en lujuria con su pareja, ni el que esté soltero o soltera debe andar codiciando la lujuria para vivir en pareja, sobre todo ahora que estamos en los tiempos del fin, porque amigos, en estos tiempos debemos concentrarnos en desarrollar el carácter que Jesús quiere para nosotros, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén, debemos ser maduros en la palabra, pero como niños en la malicia, porque en el cielo seremos así. Así que tenemos que ir preparándonos para ser ciudadanos de un nuevo mundo. Los que cumplen la santa ley tienen ya un pasaporte verde a la nueva tierra, donde habrá una verdadera hermandad. No la hermandad masónica que propone el gran maestre Papa Francisco, donde tú puedes robarle a tu prójimo y tu prójimo tiene que sufrir el daño, o donde te cobran el aire que respiras, sino una verdadera hermandad, donde los nuevos habitantes de la tierra están libres de malicia y guardan la santa ley del Padre. No comen carne animal, como fue el plan de salvación desde un principio de la creación,
no codician ni tienen lujuria, como le ocurrió a Eva, que codició el fruto prohibido. Si así hacemos, seremos ciudadanos con todos los derechos en la nueva tierra, sobre todo el derecho a vivir eternamente. Por lo que es apenas lógico que aquí en la tierra perdamos nuestros derechos, porque hemos dejado de ser ciudadanos de esta tierra para convertirnos en ciudadanos de una nueva tierra. Aquí ahora somos extranjeros y peregrinos, por lo cual es obvio que ya no tenemos derechos en esta tierra, y si no nos quieren dejar entrar a ninguna parte, estemos felices, porque ahora entraremos a la nueva tierra, donde solo hay amor al Padre y amor al prójimo. Hasta pronto, amigos.